tenemos el gusto de tener con nosotros en este ciclo de conferencias sobre tesis a Ramón Esteve Cambra. Él es el fundador y director de Ramón Esteve Estudio de Arquitectura desde el año 1991. Es doctor en Arquitectura por la Universidad Politécnica de Valencia y arquitecto por la Escuela Superior de Madrid. Desarrolla su actividad tanto en el campo de la arquitectura y del interiorismo como en el diseño industrial y la dirección artística en el ámbito nacional e internacional. Todo su trabajo incluye una extensa experiencia en la obra pública sanitaria, cultural, en edificios privados de uso público como oficinas, hoteles, restaurantes o instalaciones de arquitectura efímera y en viviendas unifamiliares exclusivas. Durante 15 años ha desarrollado una labor docente en la Universidad Politécnica de Valencia, así como másteres privados en centros como la Universidad Cardenal Herrera CEU o en Barreira. Su trabajo ha sido reconocido con distintos galardones como el Premio COAC 2003-2004 por el Centro de Investigación Príncipe Felipe. Así también, la vivienda Casa Sardinera ha sido premiada en China con el IDEA Tops Award. Recientemente ha recibido el premio Land Rover Born por su trabajo en el proyecto Bombas Gens del Centre d'Art y la Black and Gold Medal del Gran Premio Europeo de la 9ª Bienal Iberoamericana CIDI de Interiorismo, Diseño y Paisajismo en el año 2017-2018 por Casa Sardinera. En el último año ha sido galardonado con el Good Design Award 2018 por la colección Tablet diseñada para Gondom, otorgado anualmente por el Chicago Atheneum Museum of Architecture and Design, y en 2019 ha recibido el IF Design por la colección de grifería Lignage, diseñada para Noken Porcelanosa Badrums. En 2017 fue nombrado uno de los 100 diseñadores más influyentes del mundo por Architectonic, y en 2018 la revista Forbes lo incluyó en una lista de las 100 mentes más creativas. Así que muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y espero que estés a gusto también entre nosotros. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Un poco abrumado ahí con todas las cosas que has contado. Es lo que hay. Bueno, yo vengo a contar la experiencia mía académica, que es una tesis que tiene que ver un poco con mi experiencia personal. Es una tesis que es un poco atípica porque no es una tesis de investigación pura. Tiene una parte de investigación, casi comprobación, porque es verdad que la arquitectura es más difícil, a no ser que entremos, bueno, ya sabéis, los que estéis metidos en el mundo de tesis, las tesis que tienen que ver con el mundo del arte o el mundo de la arquitectura y creatividad no son tan literalmente científicas como una tesis de ciencia, ¿no? Pero yo creo que es interesante el meterte en un campo y profundizar en él. En este caso, la fabricación del interior viene porque mi relación con la arquitectura y el mobiliario, ¿no? Como de una forma espontánea, por un poco una visión desde el principio muy global de la arquitectura, desemboco en el diseño de los objetos que forman parte de un espacio concreto. Y después, como cuando empiezo a estudiar, veo que esto es algo que no me pasaba a mí solo, sino que en la historia de Soto, el arte siglo XIX y desde luego las vanguardias del siglo XX, ha sucedido a muchos profesionales, muchos arquitectos, y de hecho yo creo, claro, hoy no puedo decir muchas barbaridades porque se ve que se está grabando, si no las diría, me soltaría un poco más, pero es verdad que la mayoría del diseño bueno, sin ser corporativista, de las vanguardias del siglo XX, lo hemos diseñado arquitectos, ¿no? Sin embargo, parece que estos últimos años es algo como ajeno, ¿no? Desde que en los años más o menos 60, 70 se fundaron las escuelas de diseñadores industriales, que no vienen de más atrás,
parece que los arquitectos esto lo hemos dejado de lado, ¿no? Aunque sigue habiendo, por ejemplo, una Patricia Urquiola es arquitecta, creo que un Constantin Klick es arquitecto, y ya os digo, sin ser corporativista, esa visión global está aquí. Bueno, ahora voy a hacer una cosa, yo sé que a lo mejor es menos expresiva que hablar, pero voy a leer la tesis porque si no me voy a dejar la mitad de las cosas. Bueno, voy a empezar. Todo el espacio despojado de sus muebles parecerá muerto. La mayor parte de los objetos que generalmente son tratados aparte de una historia de las artes decorativas pertenecen totalmente a la arquitectura, ya que es lo que precisamente le confiere su existencia emocional e intelectual. El autor de estas palabras, como ustedes saben, es el historiador Paul Frank, en su libro de 1914, Principios fundamentales de la historia de la arquitectura. Aunque el trabajo de Frank se centra en la historia de la arquitectura medieval, su definición de la composición espacial tendría una gran influencia en los historiadores canónicos de la arquitectura moderna como Gideon o Pevsner. Frank también decía que si bien un espacio es el alma de la arquitectura, el mobiliario es su mente. Y llegó a afirmar que es un grave error pretender explicar la arquitectura en su sentido estético o histórico sin la existencia de este mobiliario. En la imagen aparece un cuadro de San Jerónimo en su estudio de Antonello da Messina, que nos sirve para ilustrar la relación entre la escala a través del mueble. Sobre este cuadro, el escritor francés Georges Perec nos decía acertadamente: todo el espacio se organiza por entero alrededor de este mueble. En el centro de lo inhabitable, el mueble define un espacio domesticado que los gatos, los libros y los hombres habitan con serenidad. En este caso, en esta imagen se ve, el mueble hace de interacción entre el espacio arquitectónico y la persona. A lo largo de la historia de la arquitectura moderna, muchos arquitectos han experimentado la necesidad de crear el mobiliario como parte del proyecto de una vivienda, generando lo que podríamos denominar obra de arte total o Gesamtkunstwerk. A pesar de esto, dichos autores son un caso excepcional, ya que por lo general se considera que la tarea del arquitecto es únicamente diseñar y construir la envolvente que define un espacio interior, mientras que será el mismo usuario en su lugar, un diseñador de interiores, quien aportará los enseres que permiten el uso cotidiano. El mobiliario tiene una importancia básica, principalmente en la definición funcional, pero también en la definición formal y espacial de las distintas estancias de una vivienda. Como prueba en los casos de estudio que se han seleccionado a lo largo de este trabajo, completada el envolvente, buena parte del carácter de un espacio queda por definir a la espera de los elementos que se sitúan en su interior. De esta manera, un mismo espacio arquitectónico puede tener un carácter muy diferente dependiendo de los elementos que lo completen. Volvemos de nuevo a Georges Perec. En uno de sus relatos, el escritor describe cómo los muebles convierten cada pieza de un lugar adecuado a una función definida. Una habitación es una pieza, un espacio en la que hay una cama, y un comedor es una pieza en la que hay una mesa y unas sillas. La inclusión del mobiliario ajeno a las intenciones del proyecto arquitectónico provoca una contradicción entre el continente y el contenido, que dificulta la lectura y el disfrute del espacio tal como lo ideó su autor, por parte de su usuario. Esto no implica necesariamente que todo proyecto de arquitectura de calidad incluya el diseño mobiliario, puesto que grandes obras se han amueblado con piezas ajenas a su autor, sin que ello le reste calidad espacial. Lo que sucede es que al utilizar los muebles no vinculados al arquitecto, su autor renuncia a la posibilidad de comunicar al usuario un ambiente completo. Y sin embargo, cuando la arquitectura y el mobiliario responden a una misma idea generadora, los muebles funcionan como amplificador del carácter arquitectónico del espacio. Un claro ejemplo de esto es la casa Farnsworth. Aquí aparecen estas dos imágenes que yo creo que son reveladoras. Como vemos en la pantalla, la imagen de arriba corresponde a la casa Farnsworth, amoblada por la propietaria Edith Farnsworth, que además yo creo que sabéis que un cotilleo de estos de tal parece que tuvo un affair con Mies van der Rohe, y luego creo que se pelearon o no se iba muy bien, y yo creo que un poco para
pues una forma también de cabrearle era poner estos muebles espantosos que puso ahí y no poner los suyos. Sin embargo, abajo, una vez la compró Peter Palumbo, que creo que es el director o el fundador de los Plitzer, lo que hizo fue poner los muebles originales y es la imagen que todos conocemos de la Farnsworth de Mies van der Rohe. O sea, la idea de esta tesis es la intuición de este fenómeno a partir de mi propia y modesta experiencia profesional como arquitecto, en la que he acabado diseñando piezas de mobiliario que posteriormente han sido producidas de forma industrial. Y por esta razón nace mi interés por indagar en la obra de autores de referencia. Así pues, este trabajo de investigación se concreta en un conjunto de ensayos dedicados a la obra de una selección de arquitectos y escuelas significativas para la historia de la arquitectura y el diseño moderno, en los que se intenta concretar la relación que existe entre arquitectura y mobiliario y la importancia de esta relación como herramienta en la formalización del espacio interior arquitectónico. Como se comenta en la introducción, este trabajo no intenta ser una historia de la arquitectura moderna ni una historia del diseño moderno, pero por cuestiones metodológicas se organizan tres grandes bloques temporales. El primer bloque está dedicado al periodo heroico de la arquitectura moderna, entendido como tal las primeras décadas del siglo XX. El segundo bloque comienza tras acabar la Segunda Guerra Mundial, cuando se inició realmente una industrialización efectiva de la producción de mobiliario y acaba a finales de los 60, Finalmente, el tercer bloque está dedicado a una especie de barrido de lo que está pasando ahora, aunque siempre sabéis que es difícil enseñar algo que está pasando porque es demasiado reciente. Estos antecedentes mobiliarios, arquitectura en el periodo que le he llamado heroico, ¿no?, de las primeras vanguardias antes de la Segunda Guerra Mundial. Como es sabido, Frank Lloyd Wright fue pionero en reclamar la integración de los muebles dentro del proyecto arquitectónico para obtener un resultado coherente. Aunque en su obra se percibe la cercanía del Arts and Crafts y del Art Nouveau, su mobiliario resulta ejemplar por lo que respecta a la honestidad en el tratamiento de los materiales y a la búsqueda de soluciones técnicas sencillas. Muchas de estas soluciones inspiradas en el mundo de los shakers y inspiradas en el mundo americano y con influencias de la artesanía del norte de Europa. Mediante la adecuación del mobiliario a las leyes geométricas a las que sujeta la arquitectura, se obtienen unas piezas que ocupan una escala intermedia entre el usuario y la arquitectura, pero aún son parte integrante y necesaria del proyecto arquitectónico. Aunque Roy contaba con la industria y la producción en serie para hacer su arquitectura accesible al americano medio, en las Usonian House, o sea, como todos sabéis, significan casas de USA, el Usonian es de USA, su mobiliario no llegó a ser producido nunca industrialmente. Esta creo que es la silla origami. Adolf Loos criticó la integración superficial del mobiliario en la arquitectura, que se obtiene mediante la homogeneización estilística. Como sabéis, estaba en contra de la secesión vienesa. En su obra se distingue claramente un mobiliario integrado que forma parte del proyecto arquitectónico y un mobiliario no integrado que, como el vestuario, debe responder al gusto del usuario. Para el que Loos recomienda el mobiliario sobrio y ajeno a estilismos, fabricado por artesanos anónimos o bien producido en serie por la industria. Loos se refería concretamente, cuando habla de los muebles de madera curvada producidos en Viena por Tonet o Kohn, porque la primera etapa fue Kohn, exponentes de la primera industrialización, que también en la primera etapa usaría Le Corbusier. La aportación del Verbund y la Bauhaus fue un paso imprescindible para llegar a la definición de un mobiliario moderno, adecuado a las características de la arquitectura moderna. Desde la Bauhaus se defiende como objetivo del diseño moderno la creación de una producción en la que convergen preocupaciones intelectuales, prácticas, comerciales y estéticas, a través de la actividad artística y del aprovechamiento de nuevas tecnologías. Aunque no llegara a alcanzar sus ambiciosos objetivos, la experiencia de la Bauhaus abrió el camino a la relación entre el diseño y la industria, y por lo tanto a la difusión del diseño moderno por todas las capas sociales. Durante su etapa europea, Mies van der Rohe creó una serie de muebles vinculados a otros tantos proyectos específicos. Además de responder a los mismos criterios que la arquitectura,
el mobiliario de Mies van der Rohe tiene un papel importante organizando el espacio. En la casa Tugendhat, esta vinculación tan estrecha entre muebles y arquitecturas generó críticas en la prensa de la época, que lo consideraba incompatible con la individualidad del usuario. Pero fueron los propios usuarios quienes respondieron a las críticas con esta frase: es cierto que no se puede colgar ni un cuadro en el espacio principal, de la misma manera que no se puede introducir un mueble que destruya la uniformidad estilística del mobiliario original. Pero por esa razón, nuestra vida personal está reprimida. El veteado incomparable del mármol y la textura natural de la madera de caoba no ocupan el lugar del arte, sino más bien que participan en el arte, en el espacio, que es donde está aquí el arte. O sea, para ellos obviamente entendían lo que era en aquel momento este proyecto, y el propio espacio es el entorno artístico. Hay una anécdota que Mies cuenta cómo realizó el envío de los muebles al propietario desde Berlín sin su permiso, a pesar de que éste se negó en un principio a que lo realizase, y finalmente cuando los vio los aceptó, por suerte. En un principio, Le Corbusier, y yo creo que esta imagen es muy interesante, igual que es reveladora como estas dos imágenes de Mies van der Rohe con la Farnsworth, porque yo creo que aquí se ve cómo Le Corbusier, la primera imagen es el Esprit Nouveau, el pabellón de Esprit Nouveau, y la otra es el pabellón d'Automne, cuando con Charlot Perriand y con Jeanneret ya diseña toda la colección LC. Cómo él descubre la potencialidad del mobiliario para amplificar o para contar su manifiesto arquitectónico, para hablar de su lenguaje. En un principio Le Corbusier concebía el mobiliario para su arquitectura como un objeto tipo, estándar y producido en serie, por lo que utiliza modelos que la industria de la época pone a su disposición, como la silla Tonet. Esto significa que obras tan importantes en la historia de la arquitectura moderna como el pabellón de Esprit Nouveau o las casas en Stuttgart utilizaron originalmente muebles ajenos a Le Corbusier. Pero en la exposición de Colonia de la Wessenhof del 27 es cuando entró en contacto con el mobiliario producido por los miembros de la Bauhaus y decidió diseñar junto a Charlot Perriand y a Pierre Jeanneret un nuevo mobiliario adecuado a la arquitectura que presentaría en 1929 en el Salón d'Automne y usaría en viviendas como la Villa Church o la Maison La Roche. La evolución del diseño a lo largo del siglo XX ha venido marcada por los cambios en la fase de producción y en la fase de comercialización. Si bien a lo largo de los periodos estudiados se pueden encontrar similitudes en las actitudes de autores en la fase de ideación de las piezas de mobiliario, de ideación de las piezas de mobiliario. Además de diseñar piezas que encajen en su obra arquitectónica, los arquitectos estudiados también pretendían conseguir la producción en serie y la difusión por todas las capas de la sociedad de estos muebles. Sin embargo, durante este primer periodo se construyeron como prototipos de forma prácticamente artesanal y nunca llegaron a ser fabricados en masa, por lo que se mantuvieron únicamente al alcance de una élite culta y adinerada que actuaba como mecenas del nuevo arte, casi como coleccionistas. Durante la segunda, aquí empezamos en la segunda etapa importante, que es durante el segundo periodo de estudiados, se inicia realmente una industrialización efectiva de la producción del mobiliario, junto a la expansión de la arquitectura moderna por todo el mundo. Otro de los aspectos que aparece, aunque de forma más tangencial a lo largo del trabajo, es la relación de los arquitectos con el desarrollo del diseño industrial como disciplina, desde el rechazo a la denominación decimonónica de artes aplicadas hasta la relación de los arquitectos con escuelas, asociaciones e institutos de diseño y empresas productoras de mobiliario. Esta segunda parte se centra en la producción posterior a la Segunda Guerra Mundial, analizando la producción en serie de los muebles diseñados por arquitectos y las consecuencias que eso acarrea a la relación entre mobiliario y arquitectura. Al depender tanto de la producción como de la infraestructura en relación al contexto en el que se sitúa, esta parte se organiza de acuerdo
a las zonas del mundo en la que se producen, con características muy diferentes, pero sin embargo se influencian mutuamente. Lo he dividido en unas grandes masas: el mundo anglosajón, los países escandinavos, Alemania, Italia y España. Tras la Segunda Guerra Mundial, muchos nuevos productos desarrollados por la industria norteamericana durante el esfuerzo bélico pasan a formar parte de la vida cotidiana. La melamina, el PVC, la fibra de vidrio, el poliestireno y muchos de los materiales sintéticos. Al establecerse en Estados Unidos, la arquitectura y el diseño modernos dejaron de ser prototipos exhibidos en una exposición o en villas de lujo para convertirse en objetos producidos industrialmente a gran escala, adecuados para la vida diaria y para la sociedad de consumo, comercializados por empresas como Herman Miller o Knoll, empresas que existen actualmente, y diseñados por jóvenes arquitectos como Charles y Ray Innes o Eero Saarinen. De todos los capítulos, obviamente, podíamos escribir una tesis, porque obviamente es muy interesante cómo se extraen de las maderas laminadas, por ejemplo, de las piezas que utilizan para las roturas de las piernas que fabrican los Sims. Después de estos sistemas de dobles curvaturas es con los que hacen las sillas laminadas, los Sims, o la fibra de vidrio, o como otras tantas cosas que vienen de todo ese avance industrial de aquel momento, como el acero también, el aluminio estampado. Así pues, los Case Study Houses que construyeron y amolaron estos arquitectos suponen la aplicación directa de los materiales que la industria del momento puede ofrecer, adaptadas a las nuevas necesidades generadas por el modo de vida americano. En Inglaterra, Allison y Peter Smithson, autoproclamados continuadores del trabajo de los Sims, produjeron la Casa del Futuro, un hipotético prototipo de vivienda cuyo diseño integraba mobiliario y electrodomésticos, que inspiraba las utopías domésticas de las siguientes décadas. Mientras tanto, en los países escandinavos, el diseño moderno se combinaba con una mirada respetuosa con la tradición, que intentaba distanciarse de la rigidez y frialdad atribuidas al diseño de los años 20. Los ensayos de Álvar Aalto en Artek con la madera curvada se trasladarían también a su arquitectura. Aalto buscaría una síntesis entre el lenguaje orgánico de la madera curvada y el funcionalismo moderno desarrollado junto con su mujer Aino. No solo el mobiliario, sino todos los detalles de sus proyectos. Según palabras del propio Aalto, yo no soy un diseñador de muebles, ni de interiores en el sentido estrictamente profesional. Es cuando construyo edificios, cuando surge de vez en cuando la necesidad de ciertas soluciones que me dan la oportunidad de crear interiores a partir de ellos. Por tanto, mis muebles coinciden totalmente con el tiempo, con determinados edificios. Otros arquitectos escandinavos, como Arne Jacobsen, continuarían la labor de Aalto, proyectando obras donde todos los detalles, incluido mobiliario, estarían, ¿no? Todas estas sillas que obviamente tan famosas, o como las series de bola, griferías, llegando a diseñar absolutamente todos los objetos que forman parte de un hábitat. Que aquí, en este caso, todos estos proyectos se producirían en serie. Por otra parte, en Alemania, la Alemania de la posguerra, desde la escuela de Ulm, que heredó parte de la Bauhaus, se intentó continuar la vertiente más racionalista de la Bauhaus, de la mano de Max Bill, reforzando el papel del diseñador dentro del proceso industrial de producción. Aunque la escuela tuvo una corta vida, produjo resultados tan interesantes como el trabajo de Dieter Rams para Braun y otros años más tarde el de Otel Eicher. Dieter Rams, además de todo lo que hizo para Braun y toda la influencia que tuvo en el diseño de electrodomésticos y mobiliario, además influyó en Apple, en Jonathan Ive, que obviamente es un admirador de Dieter Rams y es el causante de todos los objetos de Apple. Por otro lado,
Mientras tanto, a ver, no, aunque la escuela tuvo en corta Dieter y Otto Eicher. A ver, sí. Otto Eicher empezó como diseñador gráfico y fue el diseñador de cocinas, el que recuperó la idea de la cocina en isla y fue digamos, el fundador como diseñador de Bultau con el sistema B, el sistema B2, el sistema creo que es el B1, el B2 y el B3. Para que vean la importancia de la escuela de Ulm. Mientras tanto, en países como Italia y España se intentó recuperar tras la guerra la arquitectura y el diseño modernos, que habían tenido una fuerte oposición en los años 30, para ahora adaptarse a las posibilidades técnicas reales del momento. En Italia y en España hay algo interesante y es que se coge la artesanía como inspiración de la artesanía, la arquitectura vernácula o la artesanía vernácula como inspiración del diseño contemporáneo. Sobre todo en Italia, esta es la Superliggera de Gio Ponti, pero también es muy interesante la idea creo que es de Gio Ponti o de, no sé si es de Rogers o Ponti, que su manifiesto de desde la cuchara a la ciudad. Esto implica, en muchos casos, la incorporación a la arquitectura del diseño moderno de elementos vinculados a la tradición popular. Esta es la gándula barceloneta, esto es una imagen esta creo que es de Federico Correa, y la casa es de Coderch. En la actualidad existen también arquitectos que mantienen el enfoque de arquitectura como obra de arte total y desarrollan el mobiliario como parte del proyecto arquitectónico. Esta es la Ricarda, la verdad es que hace 2 semanas estuve allí, fin de semana, es maravillosa, os lo recomiendo, y además descubrí que Antonio Bonet no solo había diseñado con el grupo Austral la BKF, sino que no tenía tanta calidad, pero eran interesantísimos. Si vais a ver la Ricarda, que todo el mobiliario fue diseñado por él. Yo digo, hay piezas que no son tan icónicas como esta pieza. Esta pieza tuvo el problema que no fue registrada y creo que fue la pieza más vendida, ha sido la pieza más vendida, la Butterfly, en Estados Unidos, ¿no? Incluso durante esa época y posteriormente, porque se ha convertido casi en un icono. Bueno, voy a ver la 26. En la actualidad existen también arquitectos que mantienen el enfoque, bueno, esto ya lo he dicho, el enfoque de obra de arte total y desarrollan el mobiliario como parte de un proyecto arquitectónico global. Aquí ahora en esta parte voy a hablar de varias líneas, varios conceptos, líneas que he ido detectando que pueden ser interesantes vinculadas a esa relación entre arquitectura y mobiliario, que en muchos casos tanto la arquitectura como este mobiliario, como algunas piezas de aquí, tienen que ver casi con instalaciones artísticas, ¿no? Están en el límite entre están lejos de la utilidad y tiene más que ver con un manifiesto o una instalación. Estos muebles se realizan según los mismos códigos que la arquitectura, pero no pueden considerarse arquitectura en sí mismo. Actúan como catalizadores del proyecto arquitectónico, que necesita estos elementos de menor escala para desplegar toda su capacidad expresiva y vincularse al usuario. Aunque la tecnología actual permite la fabricación de cualquier forma, en cualquier material, arquitectos como Peter Zumthor optan voluntariamente por reducir las formas y materiales usados para permitir una aproximación sensorial plena a la arquitectura y el mobiliario por parte del usuario. Es interesante, Peter Zumthor ha diseñado muchísimas piezas, pero es curioso que no se editan, no quiere editarlas. Eso también está pasando. Es decir, a lo largo de la historia también ha habido arquitectos que han querido que esto se convirtiera en un estándar o arquitectos que han querido que el mobiliario fuera una pieza única como puede ser en el siglo XIX con esta idea de la obra de arte total. Sin embargo, la condición más característica por lo que respecta a la relación entre arquitectura y mobiliario, en el tercer periodo que se trata en este trabajo, es que se produce finalmente una difusión generalizada del gusto por el diseño moderno y la producción de piezas a precios económicos por parte de grandes empresas multinacionales. El énfasis de las primeras vanguardias en la democratización del diseño y la arquitectura no llegó a traducirse en una producción en serie real hasta la aplicación de nuevas tecnologías
tras la Segunda Guerra Mundial. En la actualidad, no solo una élite económica y cultural consume el diseño contemporáneo, ya que grandes empresas producen y venden mobiliario contemporáneo a precios asequibles para amplias capas de la población. Aquí aparecen Habitat, aparecen IKEA. Los almacenes y los catálogos de empresas como Habitat e IKEA y antes los almacenes Herman Miller, proyectados por los IMSS, pueden considerarse per se como proyectos arquitectónicos, entendido lo arquitectónico como la creación de ambientes globales en que sus diversos componentes trabajan siguiendo la misma dirección proyectual. En lugar de la clásica organización taxonómica por tipos, que es el habitual en catálogos y almacenes, los elementos a la venta se organizan por ambientes, creando espacios con una clara intencionalidad del Gesamtkunstwerk. De alguna forma están vendiendo un estilo de vida. Hay una figura que empieza aquí a aparecer, que es la dirección artística. En Herman Miller y Knoll, los IMSS, aparte de diseñar, también hacen lo que es el concepto de dirección artística, que es esta relación entre el objeto, el ambiente y la comunicación. Cómo hacer llegar ese concepto arquitectónico, ese concepto de mobiliario, este estilo de vida, a través de los medios de comunicación al público. Voy a ver cuál me he quedado por aquí, que no me lío. Sí, 29. Sí, los almacenes y catálogos. Vale. En estos espacios, elementos de todas las escalas, desde utensilios de cocina hasta grandes armarios integrados, comparten un lenguaje común y participan en la creación de cada uno de los diferentes ambientes, aun cuando en la mayoría de los casos sean obras de diseñadores diferentes. A través de estos catálogos, estas empresas ofrecen a los propietarios la ilusión de una vida autónoma, de la confección de un ambiente a medida a través de la libertad para elegir dentro de la gama que la empresa les ofrece, compitiendo con arquitectos, diseñadores e interioristas. En un proceso inverso hacia la arquitectura, siguiendo estrategias de estandarización y prefabricación, algunas empresas como IKEA y Muji se han aventurado al diseño de viviendas, a veces con la colaboración de arquitectos de reconocido prestigio, como sucede con la casa de Kengo Kuma o la cabaña de madera de Fukusawa. Igual como estamos hablando que de la arquitectura vamos hacia el mobiliario, también es verdad que empresas como Muji o como IKEA, de hecho están haciendo ya hasta promociones inmobiliarias, buscando la estandarización. Eso es otro campo de investigación interesantísimo y un campo sobre todo de futuro, que también era un objetivo de las primeras vanguardias, pero la industria no estaba preparada, como sucedió en el mueble. Yo creo que ahora esto va a suceder también en la arquitectura. La apuesta por la prefabricación y por la producción de ambientes completos disponibles para el uso tuvo una importante repercusión en las últimas vanguardias del siglo XX. Las propuestas de cápsulas de Archie Graham y de los metabolistas, puestas en práctica en la Torre Nakachin y en la Exposición Universal de Osaka en 1970, parten de la idea del mobiliario integrado en la envolvente de la arquitectura, que representa la casa del futuro de Allison y Peter Smithson. Y siguen una línea de investigación que abrió Buckminster Fuller con sus unidades integradas de baño en 1938. Los Smithson reconocían el carácter de producto efímero de este tipo de propuestas, ya que no era en absoluto adaptable. Allison y Peter Smithson decían que el mobiliario estaría tan integrado dentro del concepto de estructura y espacio que cambiar la nevera sería como intentar conseguir una guantera más grande para un salpicadero de un Volkswagen. Resultaría más fácil comprar un coche nuevo. Por eso mismo afirmarían no haber diseñado la casa del futuro, sino una casa del futuro, dentro de los muchos modelos que deberían de existir para cubrir una demanda difícilmente estandarizable. Esto es así, pero luego la evolución, y sobre todo con marcas como Bultau, y una especie de acuerdo y de homologación y de estandarización entre mobiliario y tecnología, electrodomésticos, ahora mismo estamos viviendo que los módulos de 60 por 60 con 90 se han convertido en estándar y hay como un acuerdo que no hay ningún pacto de ningún tipo, y esto de sustituir piezas y poder mantener la arquitectura está pasando, ¿no? Como muchas de las cosas que se manejaban aquí,
Lo que pasa es que otra vez la industria y el contexto no estaban preparados. De la misma manera, las cápsulas de vivienda de Plug-in City, de Archigram, estaban pensadas como un producto de consumo, como una nevera o una lavadora, con su correspondiente fecha de caducidad y por tanto deberían ser trasladadas y reemplazadas cada 15 años. Aunque el proyecto nunca pasó de unos sugerentes dibujos, los acabados redondeados y los vivos colores de estas viviendas llevan hoy a pensar en una posible fabricación en plástico mediante moldeado o inyección. El mobiliario integrado en los paneles y construido con el mismo material se limitaba prácticamente a una cama, un televisor o un panel de control, una célula de baño aislada del resto. Esto implica que la manera de adaptarse de esta arquitectura a las necesidades cambiantes de sus usuarios consistía en convertirse en un producto perecedero que se sustituiría al cambiar las circunstancias. Si las ideas del Archigram no pasaban del papel, los metabolistas tuvieron la oportunidad de aplicar sus ideas respecto a la ciudad en altura y la agregación de células prefabricadas con la construcción de la conocida torre Nagachin en 1972 por Kisho Kurokawa. Kisho Kurokawa diseñó un edificio compuesto por 2 núcleos de acceso verticales y 144 viviendas cápsula, fabricadas por una empresa que normalmente producía contenedores para barcos. Cada célula se abre al exterior a través de una ventana circular que remite tanto a la arquitectura tradicional japonesa como a las lavadoras, los objetos de consumo producidos en serie por excelencia. En su interior, un mismo espacio contiene toda la clase de mobiliario y aparatos electrónicos integrados en una banda de almacenaje que permite ir abriéndose para utilizar los distintos aparatos. Aunque las cápsulas se montaron sobre el edificio ya construido y están diseñadas para poder sustituirse cada cierto tiempo, en la práctica se fueron quedando progresivamente obsoletas, de manera que sus actuales residentes han votado a favor de su demolición. A pesar de los recientes ejemplos de vivienda prefabricada producidos por grandes empresas del sector mobiliario, parece que la industria no ha dado respuesta a esta idea de vivienda deliberadamente efímera. Este carácter efímero y transitorio de la sociedad actual está detrás del principio arquitectónico como campo de objetos, el que se basa en las distintas propuestas de la PAO, de la chica nómada o de la mediateca de Sendai de Toyo Ito, o los proyectos basados en la arquitectura diagrama de Sana. Estos arquitectos contemporáneos japoneses mantienen una línea genealógica directa que los vincula con los metabolistas. De hecho, son discípulos de la primera línea de metabolistas, así como Sanas, discípulo de Toyo Ito. La última vanguardia no europea. La idea de contingencia y temporalidad en la arquitectura se produce como un reflejo de estas características en la sociedad japonesa, que hace que tanto la arquitectura como el mobiliario parezcan casuales y efímeros. Aunque en principio esto se aleja de la idea de que es un Kunstwerk, este lenguaje no efímero casual implica en la mayoría de los casos un diseño cuidado específico en el mobiliario, como el caso de Mediateca de Sendai de Toyo Ito. Cada planta está hecha por un diseñador distinto, es un tema curioso. De hecho, la de Karim Rashid ha hecho una de las más conocidas. La relación entre la casa y el mobiliario en la arquitectura de Toyo Ito se hace explícita en la casa para la chica nómada, o PAO. En este proyecto, en el que una joven, Kazuyu Sejima, colaboró con Toyo Ito, el desplazamiento de la casa hacia el objeto refleja el cambio en los modos de vida. Esto es lo que comentaba, que hay un análisis experimental en este campo. La casa para la chica nómada proviene de la tradición de artefactos, del classical o suilalon, del Archigram, arquitectura como vehículo individual o como traje inflable, o la de las cápsulas de la Torre Nagachin, destinada al descanso ocasional de Conmuter Tokiota. Todos estos ejemplos se destinan a un individuo único y aislado. Por tanto, el interior del PAO solo es necesario definir un equipo mínimo que atienda a las necesidades básicas pero sofisticadas de la chica nómada. El mobiliario comparte también la movilidad, la transparencia de la arquitectura.
El mobiliario en sí, tanto como el conjunto, refleja las características de la ciudad en la que se inserta: independencia, fragmentación, liviandad. De esta manera, el espacio domesticado pierde su unidad para convertirse en un sistema de elementos organizados dentro de una envolvente que solo se ocupa del confort ambiental, perdiendo así la cualificación como espacio arquitectónico. Por otro lado, esto es muy interesante, tenemos la idea de arquitectura como diagrama, es decir, como una transposición no mediada de la función a la forma. Esto se traduce en varios proyectos en la idea de la arquitectura como campo de objetos, en la que se disponen los muebles necesarios para cubrir los distintos usos y la arquitectura se materializa directamente como envolvente. Esto obviamente es de Sana. En la maqueta de los apartamentos Okuro-yama de Sana puede verse como la disposición del mobiliario, que en este caso es lo mismo que decir la organización de las funciones, genera a su alrededor un campo que la envolvente se encarga de materializar. De esta manera, el espacio interior de los apartamentos es la solidificación de este campo de objetos. La verdad es que esto es curioso porque hay una frase de Álvar Aalto que decía que él se proyectaba imaginándose a la gente desarrollando cualquier actividad y él generaba una envolvente en torno a esa actividad, y tiene, la verdad, bastante que ver con este concepto de que manejan Sana en estos proyectos. Esta envolvente ondulante es la yuxtaposición de las envolventes de los campos vectoriales creados por el mobiliario distribuido en el interior. A pesar de la importancia del mobiliario como signo del programa en la estrategia proyectual, se juega deliberadamente con la disparidad entre los muebles para enfatizar el carácter contingente de la disposición, todo lo contrario a la idea de Gesamtkunstwerk. El concepto campo de objetos supone una evolución a partir del concepto del mobiliario como organizador y definidor de un espacio neutro y diáfano, utilizado en una propuesta del Archigram como la Drive-In House, en el mobiliario metabólico Kenje Kwan o en la propuesta de Ettore Sottsass para la exposición Italy, The New Domestic Landscape, en el MoMA en 1972. Estos proyectos tienen raíces en propuestas como la del Action Office de Herbert Probst o en el Standard and Living Package de Buckminster Fuller, pero no habría aparecido sin los proyectos de Mies van der Rohe, en los que el mobiliario tiene una función determinante a la hora de organizar el espacio. El diseñador metabolista Kenji Kwan lanzó una línea de mobiliario modular metabólico adaptable gracias a su estructura de esqueleto, órganos y piel, que pretendían configurar una furniture house, casa sin muros en la que el espacio queda definido por la posición de las diferentes piezas conectables de mobiliario modular. La posibilidad de un espacio flexible en el que los muebles podrían desplazarse o ocultarse cuando no fueran necesarios no resulta para nada ajena a la tradición japonesa, pero solo empezaba a resultar asimilable para la mentalidad occidental. La propuesta de Ettore Sottsass, el MoMA, a partir de una única pieza modular de almacenaje sobre ruedecillas para facilitar su desplazamiento y que podía conectarse de formas diversas en los diseños En los diseños de Sottsass, esta pieza contiene toda clase de aparatos que pueden resultar útiles para la vida cotidiana. Estas piezas podían combinarse de diferentes maneras para organizar un espacio abierto o conectarse en círculo para formar unos espacios cerrados a los que se accedería también a través de una de estas piezas, trasladando al espacio doméstico la idea de mutabilidad y de contingencia que tanto los metabolistas como Archigram aplicaron a la formación de la ciudad. Finalmente, tenemos la idea de salto de escala que permite generar arquitectura inmobiliaria a partir de la distorsión de escala habitual y esperable. De esta manera, Toyo Ito diseña muebles
que son una versión en miniatura de sus edificios como la cómoda Sendai, o Shou Fujimoto crea proyectos como la casa antes de la casa, donde los forjados se aligeran y fragmentan hasta confundir su escala con el mobiliario. A medio camino entre la arquitectura y el mobiliario se encontraba algunas piezas como los armarios y los núcleos de servicio de Lily Reich para la boarding house de Mies van der Rohe, para la casa Farnsworth. Estos núcleos de servicio que integraban distintas funciones y electrodomésticos serán el punto de partida de las propuestas tan diversas como el Total Furnishing Unit de Joe Colombo y la unidad de vivienda de emergencia de Marco Zanuso para la exposición en el MoMA de 1972. En la Furniture House, en el lago Yamanaka, es una casa de una planta diáfana y abierta al exterior en la que, a la manera de Mies, el mobiliario organiza y distribuye el espacio. Pero un sistema de almacenaje modular asume aquí la función de estructura al soportar el peso de la cubierta, de las particiones y al organizar el interior de la vivienda de acuerdo a unas necesidades de sus usuarios. Sigruban ha realizado también una versión de esta vivienda para la firma japonesa Muji, utilizando elementos modulares de almacenamiento producidos por esta propia empresa y así construyendo una casa. La innovación más atractiva es la Naked House, que consiste en resolver los espacios por cuestiones de privacidad que deben de compartimentarse como piezas móviles que pueden situarse aleatoriamente dentro de esta planta libre. Esto es como mobiliario. Siguiendo la tradición japonesa, los dormitorios utilizan tatamis, cerrados por paneles móviles. Además, los 3 dormitorios son muebles que pueden desplazarse por la casa, conectándose a las redes que recorren el perímetro y permitiendo la máxima flexibilidad en la configuración del espacio interno. Yo creo que esta casa recoge muchísimos de estos principios que hemos ido manejando desde los metabolistas, desde la arquitectura tradicional japonesa y desde todas las vanguardias occidentales del siglo XX. Cada uno de ellos tiene su propia estructura, cubierta, cerramientos, móviles y suelo, situados sobre ruedas, por lo que el espacio diáfano, que es el espacio interno de la casa, puede reconfigurarse continuamente. De manera que la cocina y el baño, adosados al perímetro de la casa, son los únicos elementos fijos dentro de un espacio organizado como un campo de objetos totalmente cambiable. Las conclusiones son los casos de estudio desarrollados a lo largo de este trabajo ejemplifican la capacidad del mobiliario para actuar como elemento de enlace entre un lugar y la persona. El mobiliario puede participar plenamente en la configuración del espacio arquitectónico y facilitar al habitante una percepción plena de la experiencia de habitar. Por otra parte, también quedan explícitas las posibilidades como herramienta proyectual de relación entre arquitectura y el mobiliario. El mobiliario, como elemento de escala intermedia entre el habitante y el espacio, puede condicionar la utilización que hacen los usuarios de la arquitectura. Por lo tanto, una aproximación diferente y no convencional a la relación entre arquitectura y mobiliario permitiría desarrollar propuestas con las que responder a nuevas formas de habitar. Bueno, con esto acabo la tesis, esto fue la lectura, y voy a enseñar un par de casas que tienen que ver con la experiencia personal. No es mi primera casa, había hecho ya bastantes proyectos, pero sí fue mi primer proyecto en el que diseñé arquitectura y mobiliario y en el cual, en este caso, unas pautas simples, una casa en Ibiza, en Asamena, hecha para un fabricante textil en aquel momento, que cuando le diseñé los muebles, que no empezaron con aluminio y polietileno, sino empezaron con acero galvanizado y chapa perforada, pero con las mismas proporciones, le gustaron, decidió fabricarlas y luego se convirtió en una empresa de referencia que se llama Gandía Blasco Mobiliario Exterior. El mobiliario fue evolucionando y pasamos al aluminio por una serie de adaptaciones a la industria, porque además era una empresa que no tenía posibilidad de fabricación en serie. Lo que hicimos es coger perfilería
en serie y inventar unos nudos traspuestos de la carpintería de madera, unos machos y unas hembras, pero con tacos de polietileno, y con esto hice toda una colección que abrió además un camino hacia otras marcas, que de hecho marcas como B&B, marcas muy importantes, no tenían mobiliario exterior hasta a partir de aquí, y es el primer ejemplo en cómo, con unas pautas simples, en este caso que conectaban, que eran unos cuadrados, unos rectángulos, con dobles o mitad, con unas proporciones muy elementales, nació una idea de experiencia y una idea de relación entre arquitectura y mobiliario. Y esta es la tumbona naxamena, y cómo fue evolucionando, pasamos, las tablas vienen porque vienen de madera, la madera se estropeaba y un día pues descubrí el polietileno, porque alguien me dijo, aquí fabrica un tío tablas de esas de cortar carne. Y dije, ostras, las tablas de cortar carne aguantan, porque son tablas de cortar carne, siguen siendo, es polietileno o polipropileno, según en qué momento. Ahora de plástico sé un poco más, porque me dedico a hacer mucho mobiliario ya de forma profesional, en la que en el momento fue la introducción. Pero soportaban los dos elementos, muy bien la intemperie, el aluminio, porque es un aluminio anodizado, que venía de perfilería de ventanal, y el polietileno, pues es un material utilizado en automoción, en muchísimas cosas, que soporta perfectamente. Y este es uno de los últimos proyectos, he sido uno de los primeros y uno de los últimos, que es el Refugio de la Viña. Estas piezas no se han fabricado en serie, pero sí que han sido fabricadas con los mismos criterios y los mismos materiales que se fabricó o se construyó o se concibió el proyecto. Aquí hay unas de las imágenes. Y luego, para terminar, yo hice una cosa típica, no sé cómo vamos de tiempo, ¿vamos bien? ¿Me enrolla mucho? ¿No? Vale, fenomenal, no queda mucho ya. Como yo fui profesor 15 o 16 años, pero por la actividad mía, que casi me resulta incompatible, porque viajo mucho, la tesis la tenía empezada y decidí acabarla. Al final mi tesis fue la despedida de mi periodo académico. Suele ser al revés, porque la tesis te posibilita, si eres doctor, pues poder optar a una plaza de profesor titular, y yo, pues siendo asociado, me dejé lo de asociado y me fui de la universidad, que la echo de menos, pero no podría atenderla. Pero como pensé que la mayoría de las tesis se pierden, se quedan en el olvido, y aquí hay mucho trabajo, y bueno, pues yo creo que siempre piensas que a alguien le puede interesar, convertí la tesis en un blog que se llama La fabricación del interior. Aquí tengo un poco las cifras. Ya tenemos, empecé a hacerla en el 2006, apoyado obviamente con mi equipo, y la incluí en la web. Y la verdad es que creo que tenemos ya 90 artículos. De hecho, la fabricación del interior blog ya ha superado en entradas a la tesis, aunque hay temas de la tesis que son un poco más académicos y no están tan desarrollados. Y bueno, estamos en torno a creo que las 50.000 entradas. Y bueno, yo creo que es algo interesante que todo el trabajo que podamos hacer ahora mismo, algo que ha aparecido, que son las redes, pues en las redes a veces siempre estamos exhibiéndonos, diciendo qué bonitos somos, y eso tiene, qué guapo soy, o qué alto soy, o qué simpático soy. Entonces, eso llega un momento que tiene menos interés, y el decir, bueno, pues yo he descubierto esto, y regalar algo a las redes, a veces es interesante. Y en este caso, pues fue esta la experiencia personal de mi tesis, y cómo el final no fue algo que se diluye en el tiempo, sino que se ha convertido en algo, pues bueno, que a quien le interese o pueda buscar cualquier la relación entre arquitectura y mobiliario. La verdad es que muchísimos de los grandes autores están aquí. Por lo menos con una pequeña entrada de medio folio, que no sé qué manejamos, unas 500 palabras, ¿no, Laura? 3/4 de... Sí, 3/4,
que obviamente es algo es una introducción, es abrirte la boca para que si te interesa, pues ya buscas más sobre cualquier autor, pero sí que es interesante porque tiene esa misión, esa labor divulgativa, y lo que hace es aproximar todo el diseño. En este caso, en algunos proyectos ya hemos puesto autores que no son arquitectos, pero el 99% de los casos que estamos sacando aquí son arquitectos. Y yo creo que ya básicamente, luego esto fue la tesis, que pues bueno, la trabajé mucho y cuidé mucho de lo que era la maquetación. Ya digo que es una tesis que es un poco atípica, y si algún día a lo mejor, si conseguimos la autorización, porque es muy importante en este caso, yo tenía 1200 imágenes. Entonces, claro, tengo una propuesta para hacer esto, convertirla en libro, que obviamente hay que reescribirla, pero creo que es muy árido algo así, publicarlo sin imágenes. Entonces, si no consigo la autorización para publicar esas imágenes, igual no la publico, y si lo consigo, pues igual me lanzo un día y la publico. Bueno, muchas gracias por la atención y ya está todo. Si queréis preguntar alguna cosa, como somos pocos. Has hablado de un poco el camino que crees que va a coger la arquitectura en cuanto a esa estandarización de la vivienda, ¿no? Con piedra. Yo sí que veo una contraposición con un poco la actitud que tenían a principios del siglo XX, ese trabajo tan individual de cada proyecto con ese mobiliario. Desde tu experiencia personal, ¿hacia dónde crees que va la relación del arquitecto con el usuario? Con el usuario de esa arquitectura. Sí, yo creo que va a seguir como siempre. Pero es verdad que, por ejemplo, Le Corbusier, en la Casa Dominó, él buscaba la estandarización. Y en el inmueble Villa, está esa foto tan maravillosa que está con una mano metiendo un inmueble Villa dentro de esa estructura. Él buscaba fabricar en un taller una vivienda, transportarla y meterla. Eso veis que ya está pasando. De hecho, hay un arquitecto que estuvo trabajando conmigo, que ha hecho una marca que se llama In-House, que le está yendo fenomenal, y está haciendo casitas prefabricadas que ahora tienen la ventaja de que es algo entre medias, es decir, tienes la estandarización del transporte, pero el resto prácticamente es artesanal. Eso es un camino, ¿eh? O sea, eso podría llegar a... De hecho, tiene arquitectos y diseñan, pero tienen que encajar todo dentro de ese módulo, que luego se tiene que partir y fragmentar, y la limitación única es el transporte. Eso es un camino. Otro camino, que es el que yo he encontrado aquí, es que Muji o IKEA está haciendo promociones ya desde hace tiempo. Y ellos están buscando esa estandarización también para conseguir... Primero, con la estandarización lo que pretendes también es hacer llegar un diseño de calidad a más gente. Digamos, el objetivo bueno ideal de la estandarización, que tiene el Bauhaus, que lo aplica al mobiliario, y también, obviamente, ni se les pasaba por la cabeza, pero también aplicado por Le Corbusier hacia las casas, es cómo llevar su arquitectura, una arquitectura de calidad, bien estudiada, bien cuidada, a más sitios, ¿no? Con la idea de un coche. Un coche lo construyes aquí y lo llevas desde el Sáhara hasta Alemania. Todo el resto de cosas, conexión con el paisaje y todo esto, obviamente ahí no van a pasar, también luego lo puedes adecuar. Pero yo creo que todo esto va a convivir, o sea, está conviviendo, ¿eh? Yo creo que vivimos en un momento que lo más interesante es que hay muchísimas, o sea, no hay una única. Yo creo que en la época de las vanguardias habían unas líneas clarísimas, casi como unos dogmas, porque además les gustaban los dogmas, les gustaban las Biblias, y sacar allí sus Biblias particulares y hacer los congresos como si fueran concilios. Pues los CIAM son concilios, y decir la verdad, lo que está bien y lo que está mal, un maniqueísmo ahí. Y ahora no, yo creo que ahora, igual como estamos en un periodo de relativismo, también está conviviendo todo. Pero sí que es verdad que eso va a aparecer. Yo creo que eso ya va a aparecer. Dentro de no mucho aparecerá. En España es más difícil, aunque también hay, mira, conocéis a los de la casa por el tejado, pues que se han arruinado ya varias veces, pero
esta gente es muy interesante, que está sacando, lo conocéis, ¿no? Que están sacando sobrelevados y lo están fabricando también de forma industrial. Yo creo que ya hay muchas propuestas por ahí que podemos empezar a ver que la industrialización va a ser un hecho dentro de no muy poco, ¿eh? Porque además se va a adaptar, no va a ser una industrialización tan estándar, aunque un IKEA o un Muji puede ser que saque esas casitas que sí que sean claramente como un coche, es decir, algo que está cerrado, es un paquete cerrado, pero hay una industrialización que es una fabricación bajo control en factoría y simplemente en obra una implantación mínima. Yo creo que eso puede evolucionar. Y ahí el arquitecto también tiene mucho que decir, es decir, tú puedes diseñar y siempre que encajes con estos estándares de transporte, es que es más transporte que otra cosa, tienes mucha libertad. No sé si te he contestado. Vale. Ya está, muy bien, pues nada, muchas gracias. Y nada, ánimo con los que estéis con la tesis.